Muy bien, para continuar con el método ANOVA, el cual es uno de los dos que se utiliza junto con el promedio y rangos para generar un estudio de repetibilidad y reproducibilidad, primero vamos a explicar en qué consiste. El método ANOVA es en realidad, para este caso, un diseño factorial con efectos aleatorios debido a que tanto las piezas y los operadores son una muestra de sus respectivas poblaciones. Vamos a trabajar en encontrar la suma de cuadrados, que es una fuente de variación, por parte de las piezas, los operadores, sus interacciones y el instrumento. Para ello, vamos a ver el ejemplo de la medición del tamaño de partícula de polímero utilizando un micrómetro, del cual se utilizaron tres operadores que midieron 10 piezas en dos diferentes ocasiones, resultando en 60 datos. La tabla ANOVA que vamos a emplear contempla una fuente de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios, el estadístico F y finalmente la prueba P. Para el caso de la suma de cuadrados de las piezas, vamos a utilizar la siguiente ecuación. Vamos a obtener la sumatoria de los cuadrados de la diferencia del promedio de cada pieza con respecto al promedio general, y ese valor lo vamos a multiplicar por el número de operadores y el número de ensayos que se tiene. En Excel cuentan ustedes con una plantilla para encontrar justamente la tabla ANOVA que estoy aquí seleccionando, la cual requerimos hacer los cálculos previamente mencionados. Para el operador 1 tenemos aquí sus 20 mediciones, las 20 mediciones del operador 2 y las 20 mediciones del operador 3. Iniciamos con la suma de cuadrados de las piezas. Tenemos que identificar también el número de ensayos, que fueron 60, el número de partes fueron 10, el número de operadores 3, el número de réplicas 2, y también deberíamos de calcular el promedio general de los 60 datos, el cual para este ejemplo es 32.51. En suma de cuadrados de las partes, entonces vamos a obtener el promedio de cada pieza. Vean, de las 6 mediciones que tenemos de la pieza 1, aquí están las primeras 2, las segundas 2 y las terceras 2 piezas mediciones que tuvimos, nos dan un promedio de 35.7. Ese valor lo vamos a comparar con el promedio general y la diferencia la vamos a elevar al cuadrado, obteniendo un resultado de 10.2. Para el caso de la siguiente pieza, la 2, en promedio las 6 mediciones dieron 35.23, el cual comparamos con el promedio general 32.51 y esa diferencia la elevamos al cuadrado, nos da 7.44. Hacemos lo mismo para el resto de las 10 piezas y la sumatoria que obtengamos de esa diferencia la vamos a multiplicar por el número de operadores 3 y el número de ensayos 2, obteniendo una suma de cuadrados de las partes igual a 374.59. Ahora bien, en el siguiente renglón, la suma de cuadrados del operador se obtiene a través de la sumatoria de los cuadrados de la diferencia del promedio que cada operador obtuvo con respecto al promedio general. Eso lo multiplicamos por el número de ensayos y el número de piezas. En nuestro ejemplo, esto lo tenemos codificado en color azul. Básicamente requerimos encontrar el promedio de las 20 mediciones que tuvo el operador 1, 32.82, el promedio de las 20 mediciones del operador 2, 32.52, y lo mismo para el operador 3, que el promedio fue 32.17. Cada uno de esos promedios lo vamos a comparar contra el promedio global o el promedio general, 32.51, y esa diferencia la elevamos al cuadrado, obteniendo 10, 0.000 y 0.112 respectivamente. A la sumatoria de esos valores los vamos a multiplicar por el número de partes 10 y el número de ensayos 2, obteniendo un resultado de 4.29 como suma de cuadrados del operador. El siguiente elemento de la suma de la tabla ANOVA es la suma de cuadrados de la repetibilidad o del instrumento, y es en esencia la sumatoria de los cuadrados de la diferencia de cada uno de los ensayos de cada operador en cada pieza y el promedio de cada parte de cada operador. Veámoslo en el ejemplo. Tenemos pues que para la medición
1 y 2 de la pieza 1 del operador 1, podríamos obtener el promedio, que fue 36.25. Lo que vamos a hacer a continuación es encontrar la diferencia de la medición 1 con respecto a este promedio. Y esa diferencia la elevamos al cuadrado. Hacemos lo mismo para la siguiente medición de la misma pieza 1, la cual fue 36.3 menos el promedio 36.25. Esa diferencia elevada al cuadrado nos da 0.002. Hacemos lo mismo para las 10 mediciones del operador 1, las 10 mediciones del operador 2 y las 10 mediciones del operador 3. La sumatoria de todos esos valores lo registramos aquí en nuestra tabla de ANOVA y nos daría un total de 12.085. Por su parte, la suma de cuadrados total de la tabla ANOVA es la sumatoria de los cuadrados de la diferencia de cada uno de las observaciones con respecto al promedio general. En nuestro ejemplo, nuevamente, vamos a encontrar que el promedio general, 32.51, es utilizado para compararlo con respecto a cada uno de los valores obtenidos. Por ejemplo, la primera medición de la pieza 1 en el operador 1 fue 36.2. Ese valor, con respecto al promedio general 32.51, encontramos la diferencia y lo elevamos al cuadrado. Luego, la medición 2 de la pieza 1 en el operador 1 fue 36.3, menos el promedio general al cuadrado. Y así respectivamente para las 10 mediciones del operador 1, las 10 del operador 2 y las 10 del operador 3. Al final tendríamos la sumatoria de todos esos valores obteniendo un valor de 393.969 como suma de cuadrados total. La última suma de cuadrados que obtenemos es la de la interacción parte-operador y la obtenemos básicamente por diferencia. Al haber obtenido la suma de cuadrados totales, le restamos las diferentes componentes de suma de cuadrados como son las partes, el operador y la repetibilidad. En nuestro ejemplo, por lo tanto, tendríamos que la suma de cuadrados de la interacción sería 393.969 menos el resto de valores que tenemos de suma de cuadrados, resultando en un valor de 2.99. De esta manera podemos continuar con el llenado de la tabla ANOVA. Ya tenemos la suma de cuadrados, ahora vamos a obtener los grados de libertad. Para el primer caso de las piezas o las partes tenemos que P, las piezas fueron 10, menos 1 tendríamos un valor de 9, o el número de operadores fueron 3, menos 1, 2, y en el caso de la interacción es la multiplicación de los dos valores previos. En el caso de la repetibilidad, vamos a sustraer al número de ensayos, que fueron 2, 1 nos daría 1 justamente, y lo multiplicamos por el número de operadores, el número de piezas. Mientras que para los grados de libertad totales, vamos a multiplicar P, piezas, por O, número de operadores, y E, ensayos, menos 1. En Excel tendríamos los siguientes valores: 9, 2, 18, 30 y 59 grados de libertad respectivamente. A manera de verificación, ustedes pueden sumar los grados de libertad previos a los totales, los cuales tienen que ser la misma cantidad que los grados de libertad de la suma de cuadrados totales, 59. Si tienen el mismo valor, entonces está correcto la estimación de los grados de libertad. Ahora bien, la columna de cuadrados medios la obtenemos de la siguiente manera. El cuadrado medio de las partes o las piezas es la sumatoria de cuadrados de las partes entre sus respectivos grados de libertad. Es decir, este valor entre sus grados de libertad y obtenemos el cuadrado medio de las partes. El cuadrado medio de los operadores es la división de la suma de cuadrados del operador entre sus respectivos grados de libertad y así sucesivamente. En Excel, esos serían nuestros resultados. La suma de cuadrado de las partes entre sus grados de libertad nos daría 41.62. El caso de los operadores nos daría 2.14. De la interacción sería 0.166, mientras que de la repetibilidad estamos hablando que el resultado es 0.4028.
Ahora bien, continuamos con la columna del estadístico F, que en esencia compara la variación que aportan dos diferentes grupos. Por un lado, vamos a obtener primero el estadístico F de las piezas. Comparamos la variación que aportan las piezas con respecto a la variación que aporta la interacción de los operadores parte. Hacemos esa división, cuadrado medio de las partes sobre el cuadrado medio de la interacción operador-parte. Si estamos hablando de variación, en este cociente, si obtenemos un 1, equivaldría a decir que la variación que aportan las partes es igual a la variación que aporta la interacción. Pero si obtenemos un valor f, digamos 10, significaría que el cuadrado medio de las partes aporta hasta 10 veces más explicación de la variación que la interacción. Por el contrario, si el estadístico que obtenemos aquí es 0.1, hablaría de que en realidad la interacción es la que es 10 veces más grande que el cuadrado medio de la parte. Por lo tanto, en esta columna buscamos valores que sean superiores a 1 para demostrar que este componente o este es realmente más significativo que la interacción o en su caso que el instrumento. Si son valores cercanos a 1 o inclusive por debajo de 1, estaríamos hablando de factores que contribuyen muy poco o nada a la explicación de la variación. Para nuestro ejemplo, el valor f de la suma de cuadrados de las partes sería básicamente 41.62 entre 0.166, obteniendo un valor de 250, el cual se aleja bastante de 1. Para el segundo renglón, 12.93, mientras que para el tercer renglón tendríamos 0.4123. En esencia, los primeros dos parece que están contribuyendo bastante a la variación, en este caso del sistema de medición, mientras que la interacción contribuye con poco. Tenemos aquí el valor P para cada uno de ellos. Aquí utilizamos la prueba de F, utilizando Excel, la función fdist. Vamos a poner a prueba el valor 250 primeramente, el cual utilizó 9 y 18 grados de libertad. Son los elementos que ponemos aquí en la función de Excel, obteniendo un valor de 0.000. Para el segundo caso, vamos a evaluar el 12.93 con 2 y 18 grados de libertad respectivamente, obteniendo 0.0003, mientras que para el último caso, la interacción tendríamos 0.412, que a su vez utilizó 18 y 30 grados de libertad. Aquí obtenemos un valor de 0.974, el cual supera el valor típico de alfa de 0.05, lo que sugiere que esta variable, en este caso la interacción, es no significativa, mientras que las primeras dos sí son significativamente diferentes, en este caso a la interacción, y contribuyen a la variación del instrumento de medición, el sistema de medición. Para estas situaciones, donde tenemos que una variable, en este caso la interacción, no contribuye a la explicación del fenómeno, podríamos quitarlo del análisis. Para ello, alguien más tiene que absorber esa información. En el caso de Minitab, presenta dos tablas de ANOVA, una considerando la interacción y otra sin considerar la interacción. En Excel también podemos hacer lo mismo. Mantenemos la suma cuadrada de las partes del operador, la total, pero la de la repetibilidad va a absorber la contribución que tenía la interacción. Es decir, 12.08 más 2.99 nos daría un total de suma cuadrada de la repetibilidad de 15.07. Continuamos con el resto del análisis de manera semejante y esa sería nuestra tabla ANOVA resultante. Básicamente mantenemos la definición de que tanto las piezas como los operadores son significativos. Lo que sigue a continuación es encontrar cuánto contribuyen a la variación cada uno de ellos, qué operador, qué piezas, y eso lo vamos a hacer a continuación.